El sol de Sonora era un martillo de bronce que castigaba la tierra agrietada, haciendo que el aire temblara sobre las piedras y los cactus. En ese escenario de desolación y belleza brutal, donde la vida se aferraba con terquedad a la existencia, se movía un espectro, Nakai, cuyo nombre en Chiricahua significaba aquel que vaga, era el último susurro de un clan masacrado. Agachado en la cima de una colina árida, no era un hombre, sino un monumento a la pérdida. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de luto, observaban el flujo lodoso del río Bravo. Abajo, un grupo de mexicanos, los Nakaiyé, reía y se movía con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. El odio, una brasa viva en su pecho, era el único calor que lo abrigaba en las noches frías del desierto. Entonces, el grito, una joven, alejada del grupo, fue tragada por la corriente traicionera, sus brazos manoteando contra la furia del agua. Era uno de ellos, la semilla de aquellos que le quitaron todo, y sin embargo, contra toda la lógica de la venganza que lo alimentaba, un impulso más antiguo, una fuerza primordial venida de las entrañas de la tierra, lo puso de pie. Su cuerpo, un mapa de cicatrices y resiliencia, se movió con una urgencia que no sentía desde hacía años. Cada marca en su piel, curtida por el sol, contaba la historia de una batalla, de una huida, de la supervivencia a cualquier costo. Aquel que se consideraba un fantasma, un eco destinado a acechar la frontera hasta que su propio aliento se extinguiera, ahora descendía la ladera con la velocidad de un depredador. La lógica de su sufrimiento exigía que les diera la espalda, que saboreara aquel pequeño y amargo triunfo del destino. Pero la imagen de la joven, su pánico reflejando el pánico de su propia hermanita, en la noche en que el fuego consumió su aldea, fue más fuerte que el odio. Se lanzó al agua helada, el shock recorriendo sus músculos como un rayo. El río luchó contra él, intentando arrastrarlo al mismo fin, pero la determinación de Nakai era la de un hombre que ya no tenía nada que perder y paradójicamente acababa de encontrar algo que salvar. Tomándola por el cabello, la arrastró hasta la orilla, el pecho ardiendo por el esfuerzo y por una emoción que creía haber enterrado junto con su familia. Elena de la Vega tosió, expulsando el agua lodosa que había invadido sus pulmones. La primera sensación fue el frío, un frío que calaba hasta los huesos y la hacía temblar incontrolablemente sobre el lodo de la orilla. La segunda fue el olor a tierra mojada y a algo salvaje, un aroma a humo antiguo y sudor. Cuando sus ojos finalmente enfocaron, la figura que se erguía contra el cielo descolorido del atardecer no era la de su padre ni la de uno de los vaqueros de la hacienda. Era el rostro de sus peores pesadillas, el bárbaro sobre quien había escuchado historias aterradoras desde la infancia. Su piel era oscura y surcada como la corteza de un árbol viejo, el cabello negro y largo pegado al rostro por el agua, y los ojos. Aquellos ojos la miraban con una intensidad impenetrable, vacíos de cualquier emoción que pudiera reconocer. El pánico, más fuerte que la corriente, la sofocó. Intentó arrastrarse hacia atrás, su cuerpo débil protestando, pero el hombre no se movió. Él era la encarnación del peligro, la personificación de la guerra que bañaba aquellas tierras en sangre, y ella estaba, innegablemente, a su merced. Para Nakai, el breve lapso de humanidad dio paso a la dura pragmática de la supervivencia. La muchacha estaba viva, temblando, y el sonido de sus propios hombres gritando su nombre resonaba a lo lejos, llevado por el viento. No había salvado una vida, había adquirido una carga mortal. Cada segundo que permanecía allí, expuesto, era una invitación para una bala de rifle o una soga. El desprecio por sí mismo lo golpeó. Había traicionado su propio dolor, su juramento silencioso de venganza, por un rostro que le recordaba el pasado. Miró el desierto a su alrededor, un laberinto de cañones y arbustos espinosos
que era su único aliado. No había opción. Dejarla allí era entregarla de vuelta a su gente y firmar su propia sentencia de muerte, pues ella describiría su rostro, su ubicación. Con un movimiento brusco, la tomó del brazo, la fuerza de su agarre haciéndola soltar un quejido de dolor y miedo. Sin una palabra, tiró de ella, forzándola a levantarse y a caminar. Su silencio era más pesado que cualquier amenaza, una pared infranqueable que la separaba del mundo que conocía. La noche cayó como un manto de tinta, tragándose los colores del desierto y trayendo un frío cortante que se infiltraba en la ropa mojada de Elena. Cada paso era una agonía. Sus zapatos finos, hechos para pasear en los patios de la hacienda, estaban hechos jirones, y las piedras filosas rasgaban la piel de sus pies. El hombre frente a ella, sin embargo, parecía inmune a todo. Se movía con una fluidez silenciosa, una sombra entre las sombras, sus pies descalzos apenas haciendo ruido en el suelo pedregoso. Para Elena, él no era humano, era una criatura del crepúsculo, nacida de aquella tierra hostil. El agotamiento y el miedo eran un nudo en su garganta, y las lágrimas que se negaba a derramar le ardían en los ojos. Con cada tropiezo, con cada respiración jadeante que rompía el silencio, sentía la impaciencia de él como una presencia física, un desprecio frío que la empequeñecía. El mundo civilizado, con sus reglas y comodidades, parecía el recuerdo de otra vida. Allí, bajo un cielo indiferente y cuajado de estrellas, ella era solo una presa débil, siendo arrastrada por su depredador. Nakai, por otro lado, sentía la tierra bajo sus pies como una extensión de su propio cuerpo. El aire frío le traía información. El olor a salvia indicaba un suelo más seco adelante. La ausencia del canto de un tecolote llanero señalaba el paso reciente de un coyote. El desierto no era un vacío para él, sino un texto sagrado repleto de señales y advertencias. Elegía el camino no al azar, sino siguiendo las líneas invisibles que garantizaban cobertura y evitaban los terrenos más peligrosos. Detrás de él, la muchacha era una perturbación. Sus pasos arrastrados, su respiración ruidosa, el olor de su miedo. Todo eso era una afrenta a la armonía silenciosa de la noche. La veía como una carga frágil, un producto de un mundo que no sabía escuchar a la tierra, un mundo que tomaba sin pedir permiso. La irritación inicial se transformaba en una constatación pragmática. Su debilidad era la debilidad de él. Para que ambos sobrevivieran a aquella noche y al día que vendría, tendría que forzarla a aprender el ritmo implacable del desierto. Al amanecer, la luz grisácea e implacable reveló la verdadera extensión del sufrimiento de Elena. Se habían refugiado bajo el saliente de una roca, un precario abrigo contra el viento que aún aullaba. Su rostro estaba pálido, manchado de suciedad y sudor, y una fiebre ligera emanaba de su piel. Pero fueron sus pies lo que hizo que Nakai se detuviera. Lo que antes eran cortadas superficiales, ahora eran heridas inflamadas, hinchadas y con un tono amoratado que reconoció como el inicio de una infección grave. Apenas podía mantenerse en pie, y cada movimiento iba acompañado de un quejido bajo y febril. En ese momento, la dinámica cambió fundamentalmente. Ya no era solo una carga que lo retrasaba, era una vida que se extinguía lentamente, y su muerte allí, en aquel lugar salvaje, lo ataría a ella de una forma de la que no podría escapar. La observó temblar, encogida, ya no como la hija arrogante de un hacendado, sino como una criatura frágil al borde del abismo. La supervivencia de él dependía directamente de la de ella, una verdad tan afilada como la punta de su cuchillo. Sin una palabra, la dejó bajo la roca y desapareció en el paisaje ocre. Elena, en su delirio febril, sintió una ola de pánico y abandono.
Quizás la estaba dejando para morir, pero él regresó tan silenciosamente como se fue, trayendo consigo un puñado de hojas de salvia del desierto y raíces de jojoba. Las machacó entre dos piedras, creando una pasta de olor fuerte y terroso. Entonces se arrodilló. Con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda, limpió la suciedad de las heridas de ella con un trozo de su propia camisa rasgada y aplicó el ungüento. El toque de sus dedos, firmes y sorprendentemente gentiles, en la piel herida de Helena fue un shock para ambos. Para ella era la terrorífica y confusa sensación de ser cuidada por su mayor miedo. Para él era un acto de intimidad forzada, un contacto que rompía el tabú del odio, forzándolo a reconocer la carne y la sangre vulnerables de su enemiga, que eran exactamente como las de su propio pueblo. La pasta de hierbas ardió por un momento antes de traer un alivio frío y punzante a los pies de Helena. Poco a poco, bajo la mirada vigilante de Nakai, la fiebre comenzó a ceder, reemplazada por un agotamiento profundo y lúcido. Por primera vez, ella lo observó no como un monstruo, sino como un enigma. El silencio entre ellos permanecía, pero su calidad había cambiado. Ya no era el silencio pesado de la amenaza, sino un espacio vacío, cargado de preguntas no hechas y de una vulnerabilidad compartida. Lo vio observar el cielo, tantear la dirección del viento, sus sentidos en constante comunión con el entorno. Él no era un invasor en aquella tierra, era parte de ella. La gratitud luchaba contra el miedo arraigado, creando una tormenta silenciosa en su corazón. Él la había salvado, luego la había arrastrado y ahora la curaba. Cada acción contradecía la anterior, pintando el retrato de un hombre mucho más complejo de lo que las historias de odio jamás podrían describir. Era su prisionera, pero también, de alguna forma, su paciente. La necesidad siguiente era la más primordial de todas: agua. Sus labios estaban partidos y su garganta seca como el propio desierto. Nakai, percatándose de su debilidad, hizo un gesto con la cabeza, una orden silenciosa para que lo siguiera. La guió no hacia un río o un pozo visible, sino a un tramo de arena seca al pie de una formación rocosa. Allí señaló una hilera de álamos del desierto, cuyas hojas verdes parecían un milagro en aquel escenario árido. Con las manos y la punta de su cuchillo, comenzó a cavar en la arena húmeda. No ofreció explicaciones, solo actuó, invitándola a observar y entender. Después de cavar hasta la profundidad de su brazo, el agua comenzó a filtrarse lentamente en el hoyo, lodosa, pero preciosa. Él bebió primero, luego le hizo un gesto para que ella bebiera. Al compartir aquel conocimiento sagrado, no solo estaba saciando su sed, le estaba dando una llave para la supervivencia, creando un lazo de dependencia y confianza que era más fuerte y más peligroso que cualquier cadena. Mientras una frágil paz se instalaba entre el apache y la joven, a decenas de kilómetros de distancia, una nube de polvo se levantaba contra el sol. Era la partida de búsqueda, una fuerza de hombres a caballo movida por una mezcla de miedo y furia. Al frente cabalgaba el coronel Ricardo de la Vega, su rostro una máscara de angustia y determinación. Cada latido del corazón de su caballo resonaba con su propia ansiedad. La imagen de su hija en manos de un salvaje, alimentando un fuego sombrío en su alma. Amaba a Helena con una ferocidad posesiva y ese amor ahora se retorcía en un deseo de venganza que consumía todo lo demás. A su lado, con una sonrisa cínica en los labios, estaba Zacatecas, el capataz. Para Zacatecas, aquello no era una misión de rescate, sino una cacería. El odio a los apaches era su deporte y su profesión, y la posibilidad de rastrear a uno, acorralarlo y ponerle precio a su cabeza era un incentivo mucho más poderoso que la seguridad de la hija del patrón. Él era la violencia pragmática y cruel de la frontera encarnada.
En la orilla lodosa del río Bravo, donde todo había comenzado, Zacatecas desmontó y examinó el suelo con la pericia de un buitre. Sus ojos no veían la belleza o la santidad de la tierra como los de Nacay. Veían solo pistas, debilidades, los errores de los fugitivos. No necesitó mucho tiempo. Con un gruñido de satisfacción, señaló el suelo. «Aquí, coronel», dijo, su voz áspera como la grava, las huellas de ella hundiéndose en el lodo, y éstas, trazó con el dedo el contorno de una pisada descalza, más ligera, más segura. «Son de un apache». Se la llevó. La confirmación golpeó al coronel de la Vega como un golpe físico. Que ella simplemente se hubiera perdido se evaporó, reemplazada por la certeza aterrorizante de su peor pesadilla. Sus ojos se endurecieron, el amor de padre transformándose en una determinación gélida. «Encuéntrenlos», les ordenó a sus hombres, la voz sonando como una sentencia de muerte, «y tiren a matar a cualquier indio que vean». Los días que siguieron se fundieron en una rutina de supervivencia silenciosa y agotadora. La dinámica entre ellos se había transformado sutilmente. Elena, con los pies vendados con tiras de su enagua, aprendía a observar. Imitaba la forma en que Nacay pisaba con ligereza sobre las piedras, cómo se agachaba para pasar bajo las ramas espinosas, cómo su cuerpo se volvía pequeño y discreto al cruzar áreas abiertas. Dejó de ser una carga arrastrada para convertirse en una aprendiz reacia. En un momento, al escalar una ladera empinada, su pie herido resbaló en una piedra suelta. Un quejido de dolor escapó de sus labios, pero se lo tragó, clavando las uñas en la roca e impulsándose hacia arriba, el rostro pálido de esfuerzo, pero los ojos llenos de una determinación recién descubierta. Desde la cima, Nacay la observó concluir el ascenso sin ayuda. No dijo nada, pero por una fracción de segundo, la indiferencia en su mirada fue reemplazada por un brillo fugaz de reconocimiento, un respeto silencioso por la tenacidad que ella se negaba a abandonar. Esa noche, encontraron refugio en una pequeña alcoba de roca, oculta de la vista y protegida del viento. Por primera vez, Nacay hizo una pequeña fogata, usando una técnica que producía casi nada de humo. Un nido de brasas que pulsaba en la oscuridad como un corazón. El calor era un bálsamo para sus cuerpos exhaustos y almas cansadas. El fuego creaba un círculo íntimo de luz y calor en medio de la inmensidad oscura y fría del desierto. Un santuario temporal. Sentados uno frente al otro, con las llamas danzando en sus rostros, el silencio que los envolvía parecía diferente. Era un silencio expectante, lleno de la humanidad compartida de aquel momento. Fue Elena quien lo rompió, su voz apenas un susurro, despojada de miedo y llena de una curiosidad genuina. «¿Por qué me salvaste?», preguntó, no en español, sino en las pocas palabras apaches que lo había oído murmurar para sí mismo, un intento vacilante de cruzar el abismo que los separaba. La pregunta flotó en el aire, más poderosa que cualquier grito. Nacay permaneció en silencio por un largo rato, la mirada perdida en las llamas. La pregunta de Elena, hecha en su lengua, había perforado la armadura que había usado durante años. Cuando finalmente habló, su voz era baja y áspera, como piedras moviéndose en el fondo de un río seco. No respondió directamente. En su lugar dijo un nombre, Isha, un nombre de mujer. «Mi hermanita», continuó, las palabras en español saliendo con dificultad, como si fueran extrañas en su boca. Le tenía miedo al agua oscura. La noche en que vinieron los Nakaye, el fuego era como un río. La vi, se detuvo, la mandíbula tensa. Cuando caíste al agua no te vi a ti, vi a Isha. Por primera vez, el odio en su expresión fue reemplazado por un dolor tan vasto y desolado como el propio desierto.
Ya no estaba hablando con la hija de su enemigo, sino confesando a un fantasma, liberando una verdad que lo envenenaba por dentro. En ese instante, no era un guerrero apache. Era solo un hermano que falló en salvar a su hermana. Las palabras de él cayeron sobre Elena con el peso de una montaña. Cada historia que había escuchado sobre los ataques apaches, cada cuento de su crueldad, se puso de cabeza. Frente a ella no había un monstruo sediento de sangre, sino un hombre que cargaba el mismo dolor que su propio pueblo reclamaba. El dolor no tenía bando, no tenía raza. Vio el rostro de su padre, escuchó sus justificaciones para el odio y de repente todo pareció hueco. Una excusa para perpetuar un ciclo de sufrimiento sin fin. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla sucia. Una lágrima no de miedo ni de autocompasión, sino de una empatía abrumadora y dolorosa. Ahora veía que el salvaje tenía una familia, un nombre para su hermana, un corazón capaz de romperse. En esa pequeña burbuja de luz, en medio de la oscuridad de la frontera, el enemigo desapareció, y en su lugar solo quedaron dos seres humanos, ambos marcados por la misma guerra demencial. No dijo nada, solo asintió lentamente, un gesto que significaba más que cualquier palabra. Sin embargo, la vulnerabilidad compartida esa noche tuvo un costo. La pequeña fogata, un faro de intimidad para ellos, fue un faro de otro tipo para sus perseguidores. Zacatecas, cuyos ojos parecían perforar la oscuridad, detuvo su caballo y levantó el rostro al viento. Sus hombres no vieron nada, pero él lo sintió, un olor casi imperceptible a humo de enebro, una anomalía en la noche del desierto. Entonces lo vio, un brillo minúsculo y pulsante contra la pared oscura de un cañón lejano, tan débil que podría ser una estrella caída. Una sonrisa delgada y cruel estiró sus labios. «Amateur», le escupió al coronel. «Hizo una fogata, tiene a su hija y está lo suficientemente cómodo como para encender una fogata. La hizo sentir segura». El comentario fue calculado, diseñado para avivar la furia del coronel, y funcionó. La esperanza de encontrar a Elena viva luchaba con la imagen humillante de su hija, siendo seducida por la falsa seguridad de su captor. «Vamos», ordenó de la Vega, la voz baja y llena de una ira renovada. «Rodeen el cañón, sin hacer ruido». En la alcoba rocosa, el momento de paz se deshizo como el humo. Nakai, que se había permitido un instante de luto, de repente se tensó. Su cabeza se irguió y todo su cuerpo se convirtió en un instrumento para escuchar. Elena no oyó nada, pero él sí. La ausencia de sonido. Los grillos nocturnos habían enmudecido, una señal infalible de que algo grande y extraño se movía en la oscuridad. Luego, un sonido minúsculo. El resbalar de una herradura de caballo en una piedra, a kilómetros de distancia, pero claro como un trueno para sus oídos entrenados. En un solo movimiento fluido, se puso de pie, esparciendo la tierra sobre las brasas con el pie, sumergiéndolos en una oscuridad total y abrupta. Tomó a Elena del brazo. Su agarre ya no era gentil, sino urgente, desesperado. Se llevó un dedo a los labios y tiró de ella hacia las sombras más profundas de la cueva, sus cuerpos presionados contra la roca fría. El sonido de los caballos, ahora inconfundible, se acercaba lentamente, el sonido del destino marchando en su dirección. El tiempo se contrajo, convirtiéndose en una eternidad de oscuridad y silencio. Presionada contra la fría pared de la roca, Elena apenas se atrevía a respirar. Sentía la tensión en el cuerpo de Nakai, cada músculo tenso como la cuerda de un arco, y la firmeza de su mano en su brazo era lo único que le impedía gritar. Las sombras de los jinetes se proyectaron en la entrada de la alcoba, siluetas fantasmales, moviéndose lentamente bajo la luz de la luna. Escuchó la voz de Zacatecas, tan cerca que se le heló la sangre. «No puede haber ido lejos. Sepárense al amanecer. Lo quiero encontrado».
Incluso escuchó el suspiro cansado de su propio padre, un sonido que antes significaba seguridad y ahora sonaba como una sentencia. En su terror surgió una claridad. Cerró los ojos y se concentró en la respiración lenta y controlada de Nakai, imitándola. Ya no era la doncella asustada. En ese momento de peligro absoluto, eligió la confianza en lugar del pánico, apostando su vida a la sabiduría silenciosa del hombre al que un día llamó monstruo. Permanecieron inmóviles durante 1 hora más, mucho después de que los sonidos se desvanecieran, hasta que el silencio del desierto regresó, pareciendo ahora un regalo precioso. Cuando Nakai finalmente aflojó el agarre, el alivio que inundó a Elena fue tan abrumador como el miedo. Habían sobrevivido, juntos. El enemigo había pasado a centímetros de ellos, ciego por la arrogancia, y ellos se habían vuelto uno en la oscuridad, unidos por un instinto compartido. Miró el contorno del rostro de él en la penumbra, comprendiendo que la línea entre captor y protector se había disuelto por completo. Ahora eran solo dos almas fugitivas contra el mundo. El viaje que se extendía ante ellos era incierto y lleno de peligros, pero el miedo que los unió esa noche forjó un vínculo inquebrantable. No había tiempo para descansar. Antes de que los primeros rayos de sol tocaran los picos del cañón, Nakai ya los estaba guiando hacia afuera, subiendo por un sendero de cabras casi invisible que serpenteaba por la cara de un acantilado. La huida era ahora una carrera desesperada contra el amanecer. El terreno era una pesadilla de piedras sueltas y cactus traicioneros, diseñado para romper el tobillo de un hombre y el espíritu de una mujer. Pero algo había cambiado en Elena. No se quejaba ni dudaba. Sus ojos estaban fijos en la espalda de Nakai, sus movimientos reflejando los de él. Cuando él levantaba la mano, ella se detenía. Cuando señalaba una roca inestable, ella la rodeaba. Se movían como una unidad, un par de criaturas salvajes huyendo de un depredador común. Su comunicación era un ballet silencioso de gestos y miradas, un lenguaje nacido de la necesidad y forjado en el peligro. Ya no era el equipaje que él cargaba, era su sombra, su compañera en una danza mortal con el desierto y con los hombres que los cazaban. El sol ya castigaba las rocas. Cuando llegaron a un tramo más plano, una meseta cubierta por una vegetación rastrera y seca. El agotamiento pesaba sobre ambos, embotando sus sentidos. Fue Elena quien casi comete el error fatal. Distraída por un segundo, no vio la serpiente de cascabel enroscada junto a una roca, mimetizada perfectamente con el polvo y las sombras. El sonido del cascabel, un zumbido seco y eléctrico, cortó el aire en el instante exacto en que ella iba a dar el paso, antes de que su cerebro pudiera procesar el peligro. Un brazo de hierro la rodeó, jalándola hacia atrás con una fuerza violenta. Nakai se lanzó frente a ella, su cuerpo posicionado como un escudo entre ella y la muerte inminente. La serpiente se preparó para atacar, la cabeza triangular erguida, pero Nakai permaneció inmóvil, un gruñido bajo vibrando en su pecho, hasta que la criatura, sintiendo la amenaza superior, retrocedió y desapareció entre las piedras. El sacrificio fue instintivo, una elección hecha en una fracción de segundo que probaba que su deber de protegerla ya no venía de la lógica, sino del corazón. El sonido del cascabel aún resonaba en sus oídos, mucho después de que la serpiente hubiera desaparecido. Elena temblaba, no de frío, sino por la secuela del terror y una emoción abrumadora que no podía nombrar. Él no solo la había alejado del peligro, se había ofrecido en su lugar. Su cuerpo había sido un escudo, su vida, una barrera entre ella y el veneno. En ese instante, todas las barreras que quedaban entre ellos se pulverizaron. El odio, la venganza, la diferencia entre Nakai y Apache,
Todo se volvió insignificante ante la simplicidad de aquel acto. Con mano temblorosa, le tocó el brazo. No fue un toque de miedo o de súplica, sino un toque de profunda y reverente gratitud, un reconocimiento silencioso de su humanidad. Nakai no se apartó. Solo miró la mano de ella en su brazo y luego su rostro, y en su mirada había un entendimiento que trascendía todas las palabras. En aquel desierto implacable, se habían convertido en la tribu del otro, una nación de dos exiliados. Ese momento de peligro compartido los redefinió como compañeros. Mientras Nakai, desde un punto de observación más alto, vigilaba el horizonte en busca de cualquier señal de polvo de los perseguidores, Helena no esperó pasivamente. Recordó sus lecciones silenciosas. Sus ojos, ahora más entrenados, buscaban no solo el peligro, sino también la provisión. Reconoció las tunas rojas y maduras de un nopal que él le había mostrado y, con cuidado, usando 2 ramas como pinzas, recogió los frutos, evitando las espinas diminutas. Se los llevó, una ofrenda de sustento que era también una declaración de su propia competencia. Nakai la observó acercarse, y por primera vez, una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios. Fue un gesto minúsculo, pero para Helena valió más que cualquier elogio. Ya no era una carga, era una proveedora. En ese simple acto conquistó no solo su respeto, sino también su propia dignidad. La cacería se había convertido en una prueba de resistencia. Durante 2 días, la partida de búsqueda del coronel de la Vega no encontró nada más que rastros que se desvanecían en el suelo de piedra y en el viento implacable. La furia inicial del coronel se había transformado en una ansiedad corrosiva, una brasa de desesperación que lo consumía por dentro. En la quietud de la noche, lejos de las miradas de sus hombres, sacó de su morral una pequeña cinta de seda, un listón que había pertenecido a Helena cuando era niña. El recuerdo de su risa, de su inocencia, era una tortura. Por primera vez, una duda incómoda se insinuó en su mente. Le había enseñado a su hija a temer a los apaches, a odiarlos como él los odiaba, y ahora el universo irónico la había puesto en manos de uno de ellos. El odio, que había sido el cimiento de su vida, ahora parecía una trampa que él mismo había construido, y su hija estaba atrapada en ella. Ese momento de vulnerabilidad, sin embargo, fue pasajero, rápidamente reemplazado por la dura coraza del hombre que la frontera lo había obligado a ser. Mientras el coronel luchaba con sus fantasmas, Zacatecas pensaba, no le importaba el dolor del patrón. Le importaba el fracaso de la cacería. El apache era listo, más listo de lo que había imaginado. No solo estaba huyendo, se estaba moviendo con un propósito. Zacatecas miró el mapa mental que tenía de la región, un mapa de violencia y recursos. Un hombre a pie, con una mujer desacostumbrada al desierto, necesitaría agua, garantizada, un lugar seguro. Y él conocía uno de esos lugares, un cañón estrecho con un manantial perenne que los blancos rara vez usaban, pero que era conocido por los indios como un santuario. Se acercó al coronel. «Estamos perdiendo el tiempo siguiendo rastros», dijo, su voz llena de una certeza depredadora. «No está vagando. Va hacia el cañón del espíritu. Si salimos ahora, podemos cortar camino y esperarlo allí». La sugerencia era una apuesta, pero una apuesta lógica y cruel. Ya no. Estaban cazando. Estaban preparando una emboscada en el único lugar de esperanza de los fugitivos. La resiliencia de Helena era notable, pero Nakai veía la verdad que ella intentaba ocultar. El agotamiento estaba grabado en su rostro, y la falta de comida y el estrés constante estaban minando sus fuerzas. Sabía que ella no podría continuar a ese ritmo por mucho más tiempo. En su mente sopesó los riesgos. Vagar sin rumbo los mataría lentamente. Necesitaban un santuario. Había un lugar, susurrado entre su gente,
el Cañón del Espíritu, una rasgadura en la tierra con paredes altas y un manantial que nunca se secaba. Era un lugar sagrado, un lugar de curación, pero también era conocido. Ir allí era una apuesta. Sus instintos de supervivencia, la cautela que lo había mantenido vivo como un fantasma durante tantos años, le gritaban que evitara lugares obvios. Pero entonces miró el rostro de Helena, la confianza inquebrantable en sus ojos, y la decisión fue tomada. La supervivencia de ella se había vuelto tan importante como la suya. Por ella arriesgaría el santuario, arriesgaría todo. Cuando finalmente llegaron a la entrada del cañón, el cambio en el paisaje fue tan abrupto que pareció un milagro. El desierto árido y monocromático dio paso a paredes de roca roja que se erguían hacia el cielo azul. Una brisa fresca, cargada con el olor a helechos húmedos y tierra mojada, emanaba de la grieta estrecha. El débil sonido de agua corriendo, la primera que escuchaban en días, era la música más dulce que Helena había conocido jamás. Para ella era la visión del paraíso, una promesa de descanso y seguridad. La esperanza, una emoción que creía haber perdido para siempre, inundó su corazón. Nakai, sin embargo, sintió una mezcla de reverencia y aprensión. Se detuvo en la entrada, la cabeza inclinada, escuchando no solo el agua, sino lo que el silencio decía. El lugar parecía pacífico, quizás demasiado pacífico, pero la necesidad de Helena era grande y con un asentimiento resignado la condujo adentro, al corazón de la bella y silenciosa trampa. El manantial era una poza de agua cristalina, filtrada a través de la roca y rodeada de una vegetación exuberante. Helena se arrodilló y hundió las manos en el agua fría, un sonido de puro alivio escapando de sus labios. Por primera vez en días, la supervivencia no era una cuestión de vida o muerte, sino un hecho. Nakai observaba, permitiéndose un raro momento de quietud, el cuerpo relajándose un poco de la tensión constante de la huida. Ese era el santuario que se había prometido que le daría. Fue entonces cuando el sonido cortó el aire, nítido y metálico en el silencio del cañón, el clic de un martillo de rifle al ser amartillado. Instantáneamente, Nakai se giró, empujando a Helena detrás de él. En los bordes del cañón, encima de ellos, surgieron figuras. Eran los hombres de su padre, y Zacatecas estaba entre ellos, con una sonrisa triunfante en el rostro, el cañón de su rifle apuntando directamente al pecho de Nakai. La belleza del cañón se transformó en una trampa mortal. Las altas paredes que prometían refugio ahora eran una prisión sin escapatoria. La esperanza murió tan rápido como había nacido. Desde las sombras de la entrada del cañón, el coronel Ricardo de la Vega avanzó, su rostro una máscara de emociones conflictivas. El alivio al ver a Helena viva luchaba contra la furia de verla al lado del Apache, protegida por él. Apenas la reconoció. La hija frágil que conocía había desaparecido, reemplazada por una mujer cuyos ojos no mostraban miedo, sino un desafío feroz. «Helena, aléjate de él», ordenó, su voz resonando en las paredes de piedra. «Se acabó, indio. Suéltala y tal vez te deje vivir lo suficiente para ser colgado». Para Helena, la voz de su padre, que siempre había sido sinónimo de seguridad, ahora sonaba como la de un extraño, un enemigo. Los hombres arriba, su gente, parecían depredadores rodeando a su presa. Sentía el cuerpo de Nakai tenso frente a ella, listo para luchar hasta la muerte. Estaba atrapada entre dos mundos, dos lealtades, y sabía que lo que hiciera a continuación definiría no solo su destino, sino también su alma. El mundo pareció contener la respiración. Nakai se preparó para el final, su cuerpo un nudo de músculos listos para lanzarse en una última y fútil explosión de violencia. Pero entonces un movimiento lo sorprendió. Helena no retrocedió.
En lugar de eso, con una calma que parecía imposible, dio un paso al frente, saliendo de detrás de su protección y posicionándose directamente en la línea de fuego, entre la punta del rifle de su padre y el corazón de Nakai. Abrió los brazos ligeramente, un gesto de vulnerabilidad y de desafío absoluto. Su frágil cuerpo se convirtió en una barrera infranqueable. El shock en el rostro del coronel de la Vega fue total. Esperaba lágrimas, miedo, sumisión. No esperaba aquella rebelión silenciosa y poderosa. Zacatecas maldijo en voz baja, la mira de su rifle ahora inutilizada por la presencia de la hija del patrón. En ese instante, Elena dejó de ser una víctima a ser rescatada y se convirtió en la figura central del enfrentamiento, una fuerza que nadie había previsto. «No», dijo ella, su voz temblorosa pero cargada de una fuerza que hizo dudar incluso a los hombres más rudos en los acantilados. «No van a matarlo». Miró directamente a su padre y sus ojos no solo contenían súplica, sino también acusación. «Este hombre, al que llaman salvaje, me salvó la vida en el río cuando los suyos me dejaron atrás. Curó mis heridas con la sabiduría de su tierra cuando yo habría muerto de fiebre. Me protegió de peligros que ni siquiera imaginan y compartió la poca agua y comida que tenía. ¿Dónde estaba la salvajería en eso, padre? ¿Dónde estaba la falta de honor? Su odio los ha cegado a la verdad. Su dolor es igual al nuestro. Esta guerra es una locura que nosotros alimentamos y yo ya no seré parte de ella». Cada palabra era una piedra arrojada contra el muro de prejuicio que había rodeado toda su vida. Detrás de Elena, Nakai observaba. Vio su valentía, un fuego tan brillante como el sol de mediodía. Vio su sacrificio, ofreciendo su propia vida para protegerla de él. En ese momento comprendió el verdadero significado de ser un guerrero. No era luchar hasta el último aliento por orgullo o venganza. Era proteger lo que es sagrado. Y Elena, con su acto de compasión desafiante, se había vuelto sagrada para él. Continuar la lucha significaría anular su regalo, manchar su valentía con más sangre y muy probablemente llevarla a la muerte en el caos que seguiría. Lentamente, deliberadamente, levantó la mano que sostenía su cuchillo, la única compañera que le quedaba de su pasado. Lo sostuvo por un instante, el acero brillando, y luego abrió los dedos. El cuchillo cayó, y el sonido metálico al golpear las piedras del cañón resonó como un disparo, un sonido de rendición que era en realidad el acto más valiente de su vida. Estaba renunciando a su venganza para honrar el amor de ella. El sonido del cuchillo al caer rompió el hechizo del odio. El coronel de la Vega miró del cuchillo en el suelo al rostro del apache, que no mostraba miedo, solo una calma profunda. Vio el pecho de su hija subir y bajar, su postura inquebrantable. Vio la humanidad que ella le había descrito, no con palabras, sino con ese acto de sacrificio. Luego, su mirada se volvió hacia Zacatecas, cuyo rostro estaba contorsionado en una máscara de frustración y sed de sangre, ansioso por ignorar a la muchacha y terminar el trabajo. En ese instante, el coronel vio la guerra con claridad. Por un lado, el honor y la compasión de su hija y de su enemigo. Por el otro, la brutalidad ciega de su capataz. Las palabras de Elena resonaron en su mente, el ciclo de locura. Con un gesto cansado pero firme, levantó la mano. No para disparar, sino para ordenar. «Bajen las armas», dijo, su voz ronca. «Todos ustedes, bajen las armas, ahora». La orden del coronel flotó en el aire, pesada, irrefutable. A regañadientes, uno por uno. Sus hombres bajaron los rifles. El rostro de Zacatecas era una máscara de furia contenida. Miraba a Nakai no como un hombre perdonado, sino como una presa que le había sido robada.
No hubo palabras de perdón o de paz. Aquel momento no fue sobre reconciliación, sino sobre una tregua frágil, un reconocimiento silencioso nacido del amor de un padre y del honor de un guerrero. El coronel de la Vega le dio a Nakai un breve y rígido asentimiento con la en cabeza, un gesto que era a la vez una despedida y un permiso. Nakai se encontró con la mirada de Elena una última vez, y en esa mirada silenciosa se despidieron, una comunicación de alma a alma que contenía gratitud, respeto y una profunda tristeza por el mundo que los mantendría separados. Luego se dio la vuelta. Sin recoger su cuchillo, caminó hacia las rocas y con la fluidez de un espectro desapareció entre ellas, tragado por el desierto que era su verdadero hogar. El viaje de regreso a la hacienda estuvo envuelto en un silencio denso e incómodo. Elena cabalgaba junto a su padre, pero un abismo más grande que cualquier cañón los separaba. Al pasar por las puertas de la hacienda, nada parecía igual. Las paredes que antes significaban seguridad, ahora parecían una jaula. Las conversaciones de los vaqueros, llenas del odio casual hacia los indios, sonaban vacías y crueles a sus oídos. Ya no era la misma joven que había sido arrastrada por el río. La piel de su rostro estaba más curtida por el sol, sus manos encallecidas por el trabajo, y sus ojos contenían la vastedad del desierto y la profundidad del dolor de otro pueblo. Se movía con un nuevo propósito, una calma que muchos confundían con shock o tristeza. Pero no era tristeza, era conocimiento. Había visto la humanidad, donde le enseñaron que solo existía la salvajería, y ese conocimiento la transformó para siempre en una voz disidente, una isla de compasión en un mar de prejuicio. Los años que siguieron en la hacienda de la Vega estuvieron marcados por un cambio silencioso, pero sísmico. Elena nunca más alzó la voz contra su padre en desafío abierto, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier grito. Insistió en que los trabajadores de la hacienda que eran de origen indígena recibieran el mismo pago y respeto que los demás. Usó los recursos de la familia para crear una escuela donde los niños, independientemente de su origen, aprendían a leer y a escribir. Cuando los cazarrecompensas pasaban por la región, exhibiendo sus trofeos macabros de cabelleras apaches, encontraban las puertas de la hacienda cerradas y la hospitalidad negada. El coronel, envejecido y atormentado por la imagen de su hija frente a un rifle, nunca la contradijo. Observaba en un silencio penitente mientras ella transformaba su legado de odio en un pequeño pero terco oasis de compasión, probando que la verdadera fuerza no radicaba en empuñar un arma, sino en tener el valor de bajarla. Lejos de allí, en la inmensidad del desierto, un hombre seguía vagando, pero Nakai ya no era un fantasma. La sed de venganza que lo había impulsado fue reemplazada por un propósito sereno. Seguía estando solo, un eco de su pueblo, pero ya no era prisionero de su dolor. Se había convertido en un guardián silencioso de aquella tierra, un protector de sus secretos y de sus criaturas. A veces, observaba desde lejos las fogatas de los colonos, no con el odio ardiente de antes, sino con una comprensión melancólica de la lucha de todos por la vida. Se convirtió en una leyenda susurrada, el espíritu del desierto que, según decían, dejaba agua para viajeros perdidos y guiaba a los descarriados a un lugar seguro. Nunca más vio a Elena, pero llevaba su recuerdo como un amuleto, un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, el alma humana podía encontrar su camino de regreso a la luz, no por la venganza, sino por la conexión. La historia de ellos no reescribió el final sangriento de las guerras apaches, no trajo paz a una frontera construida sobre tumbas y traiciones. Pero en la historia de un guerrero atormentado y la hija de su enemigo, se reveló una verdad universal,
Un solo acto de compasión, nacido de un impulso inexplicable en un río violento, fue suficiente para romper un eslabón en la cadena de odio que aprisionaba a 2 generaciones. Probó que, incluso cuando los mundos chocan y la guerra parece inevitable, la empatía sigue siendo el único puente posible sobre el abismo. Su legado no fue un tratado de paz o un monumento, sino un susurro en el viento del desierto, el recuerdo de que, para sanar una herida, primero hay que tener el valor de tocarla, reconociendo la humanidad en el rostro del enemigo y finalmente en uno mismo.